Muy buenas tardes, amables auditores. Nuevamente junto a ustedes, sus panelistas del programa Vamos, Somos Chilenos, de los días jueves. Marcelo González, líder de la Fundación para el Progreso, sede de Valparaíso. Marianela Antonucci, concejala de la Municipalidad de nuestro puerto principal. ¿Y quién les habla? Enrique Cordobés, editor de Demo Digital, buscando una salida constitucional para Chile. En Radio Portales 89.5 FM e Internet, animamos su regreso a casa y el grato encuentro con familiares y amigos. Grabamos nuestro programa con anticipación y no podemos incluir las últimas noticias. Si se perdió algún programa, vea los videos que editamos en el canal de YouTube, Vamos Somos Chilenos. Como siempre, les recordamos que la vida es bella y hay buenas noticias que nos ayudan a mirar el futuro con optimismo. Muy buenas tardes, Marianela. Marcelo viene, pero entrando ya a la conexión. Y estamos nuevamente en los micrófonos de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y la regalona de los porteños. Así es. Hola, ¿qué tal, Enrique? Hola. Hola a todos nuestros amables auditores y quienes nos ven también por las redes sociales, que ahora tenemos medios, ya no es como antes solamente radio, ahora tenemos imagen. Así que aquí comenzando en un nuevo programa. Feliz y contenta con un día bastante frío, eso sí. Sí, aquí también está bastante frío y bueno, no está fresco y nublado, bastante nublado. No sé si ya está nublado en Valparaíso. Muy nublado, esa niebla arrastrada, que esa que te hiela hasta los huesos. Pero dicen Muy que claro, que va, ¿cómo se llama? Va a llover mañana. Dios mediante, ojalá que se quede. Pero apareció Marcelo. Apareció Marcelo, ¿cómo Bienvenido a la Hola, estás, ¿cómo están? juventud. Marcelo? Mira, tan joven que ando en pura polera. Ay, mira, Es mira, extraordinario. a mí se me nota que no soy tan joven. Oye, pero la que No, veo atrás es una está helado, estufa súper pero grande. sí, pero está súper helado, pero acá no se siente tanto en la oficina. No, que con esa tremenda estufa que veo ahí, una Comet gigante. Sí, no sé, hay aire acondicionado y Ah, pero ahí hacemos trampa. esa es Ah, la modernidad. La modernidad es así. Oye, bueno, vamos a partir nuestro programa de hoy comentando algunos temas que están de moda. Desde hace 19 años, no sé si ustedes tenían la fecha, la ciudad de Valparaíso ostenta el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Vale decir, desde el año 2003. ¿Qué significa eso? Mira, dentro de las definiciones de la UNESCO, el patrimonio enriquece el capital social, ayuda a la cohesión y es de gran importancia económica para el turismo. En Chile hay 7 lugares declarados Patrimonio Cultural por la UNESCO y la región de Valparaíso tiene 2. El barrio histórico de la ciudad portuaria de Valparaíso y el Parque Nacional Rapa Nui. Hace poco, para ser más preciso, el 5 de mayo estuvo en nuestro puerto la francesa Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, y dijo que Valparaíso requiere apoyo nacional, regional y local. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Falta de recursos o falta de interés por apoyar a nuestro patrimonio cultural? Yo creo que esas son las preguntas, a no ser que ustedes digan otras. parte, cachipún. No, como tú quieras, si quieres partir tú. Bueno, es un tema que debería ser primordial en nuestra gestión, ya que es parte de nuestra identidad como porteños. Hemos visto cómo edificios emblemáticos se han ido demoliendo y otros los han sellado, y la verdad que se ha ido perdiendo el patrimonio poco a poco en Valparaíso. Eh, ¿Quién tiene que ver en esto? Yo creo que esto es algo de gobierno, de gobernación, de municipalidad y también obviamente la sociedad civil que se involucre en todo esto. Ya tuvimos una comisión de patrimonio en la que se discutió justamente el estado de avance de las nuevas figuras de administración del sitio Patrimonio Mundial, que se presentó justamente con la visita de la presidenta de la UNESCO, que además comprometió inyectar recursos para la conservación y recuperación de los edificios emblemáticos. Así que ahí vamos a ver qué pasa. Bueno, en Valparaíso hay varios proyectos.
recuperación de edificios, se presentaron proyectos, hay unos que se están ejecutando, hay otros que están en papel. Uno de ellos es el edificio Tazara, el que es donde está el Liberty, no sé si lo ubican, que está al costado de la plaza, alrededor de la plaza Echaurren. Está el edificio Supercasó, que también va a ser sede del archivo regional, y la recuperación de las piletas que se encuentran en la Plaza Echaurren y de la Plaza Victoria, entre otros. Y hay harto más que contar de patrimonio en Valparaíso en realidad. Ahí el sector de la matriz es todo un sector que realmente es ahí donde está todo el casco histórico, que están los lugares que están denominados como patrimoniales. Y la verdad que creo que se ha hecho poco y nada referente al patrimonio en Valparaíso, y ahora como que recién, ahora sobre todo una visita sorpresa, porque esto fue una visita sorpresa a ver cómo estaba cómo se encontraba el lugar emblemático y de todo lo que la UNESCO lo hizo como patrimonio de la humanidad, y la verdad que se encontraron con edificios en ruinas. Y eso es una pena para nosotros como porteños, pero también hay que ver que no se ha hecho mucho. Hay que reconocer que las diferentes gestiones que han habido no se han involucrado mayormente en el tema patrimonial. Hablo de Valparaíso solamente, no estoy mirando los otros lugares, pero realmente aquí en Valparaíso hemos visto, sobre todo estas últimas 2 gestiones, han ido decayendo, vamos de mal en peor. La verdad que el patrimonio se ha deteriorado, el patrimonio lo tienen pintado, y el patrimonio se ha convertido en baño público también. Entonces yo la verdad que no veo con pena que no se toma en consideración, que no se le toma el valor real que tiene ser patrimonio. Claro, muchos dicen, bueno, ¿para qué queremos ser patrimonio? Bueno, porque la verdad que Valparaíso tiene una arquitectura hermosa, tiene un anfiteatro natural. Son muchas las cosas que en Valparaíso se podrían rescatar, y lo que tiene que ver con patrimonio hay que ponerse ya la mano en el corazón y meter la mano al bolsillo también para recuperar lo que se ha deteriorado tanto durante todos estos años desde que somos patrimonio de la humanidad. Marcelo. Súper. Sí, mira, yo quisiera destacar algunos puntos. Lo primero, a mí me parece súper triste que tengamos que tener una visita de afuera para empezar a conversar estas cosas. O sea, cualquier persona, y de hecho, bueno, la semana pasada también lo conversamos, y lo conversamos de hecho constantemente, yo sé que también en otros programas se hace, la condición deplorable en que está Valparaíso en líneas generales, las calles que parecen hoy cementerios porque vemos tiendas que están cerradas, carteles de se arrienda, se vende. Yo cada vez más escucho personas que ya no quieren venir a Valparaíso, ni siquiera, digamos, extranjeros o personas que vienen de turismo, sino que personas que vienen en Viña del Mar o gente que vive en comunas aledañas, que no quieren venir a Valparaíso porque les parece inseguro, porque les parece de alto riesgo. Entonces, me parece hasta llamativo que tenga que venir una visita de afuera para que empecemos a tratar estos temas o para que gente se empiece a preocupar. Ahora, si eso significa que se van a sonrojar porque viene alguien de afuera, que siga viniendo gente de afuera a hacer el llamado. O sea, si eso va a significar algún tipo de acción. Lo segundo, yo creo que Valparaíso y la gente de Valparaíso merece una discusión en torno al tema de patrimonio, de ciudad patrimonio. Y acá yo lo planteo en 2 puntos. Primero, desde el punto de vista de generar una campaña de información, de cuáles son los beneficios y las contras de ser patrimonio. Yo creo que sí, tenemos un título de patrimonio, Valparaíso se lo ganó, entre otras cosas porque yo entiendo, tiene esta idea de anfiteatro natural que permite
que tenga un espacio o una vista que desde cualquier parte se ve bien, y etcétera, etcétera. Pero me parece que es importante también que la ciudadanía tenga claridad en torno, y ahí muy bien decía Marianela, o sea, podemos decir, oye, que bien que somos patrimonio y todo, pero me parece interesante que también la ciudadanía pueda hacerse parte de la discusión, que tenga claridad al final de los pros y los contras que significa ser patrimonio, porque obviamente todas las cosas en la vida tienen pros y contras, y ahí la gente quizás también podría tener primero una consideración, y segundo, quizás una opinión más formada, y cuidado. Ahí hay un dicho que dice, uno quiere lo que conoce, y lo que conoce lo cuida, digamos. Exacto. Entonces, si nosotros no tenemos claridad al final cuál es el rol, o cuál es el beneficio, o qué genera el patrimonio, difícilmente vamos a preocuparnos de cuidarlo y de quererlo. Entonces, creo que eso también, por ahí podría haber una tarea para usted, concejala, de repente, de tratar de buscar una forma de poder generar algo, una campaña de información. De repente hay gente que le gusta tanto y se está discutiendo tanto en torno a estos plebiscitos y estas lógicas de discutir, y que la ciudadanía decida de repente también discutir si queremos ser una ciudad patrimonio, o sea, asumiendo también las consecuencias que eso significa. Si al final nuestros actos conllevan consecuencias, y eso hay que tenerlo claro, y como porteño, por tanto, si no estamos dispuestos a hacernos cargo de lo que significa ser patrimonio, no lo seamos. Sí, cierto. Y el tercer punto, y con esto termino, para no alargarme tanto, a mí me parece relevante que esta visita que tenemos hable sobre ayuda nacional, y yo creo que la primera ayuda nacional que debería haber tiene que ver con la seguridad, y lo hemos conversado la semana pasada también. Si hay algo que podrían hacer por Valparaíso, y que yo creo que en parte se está haciendo, porque yo desde la semana pasada que estoy viendo más carabineros en las calles, y me parece que está bien que sea así. Pero si queremos ayudar a Valparaíso, en principio, o queremos tener una ayuda nacional, lo primero que deberíamos hacer es eso, empezar a tener una mejor dotación de carabineros, y empezar a aplicar orden público, que es lo que necesitamos. Así que esas son mis tres primeras ideas que me gustaría compartir con ustedes. Muy buenas tus tres primeras ideas. La consulta ciudadana, la responsabilidad de las personas, y que finalmente se tome una decisión si asumimos o no esa condición. Pero fíjate que yo me estaba ¿cómo se llama?, mirando con más detalle lo que significaba ser patrimonio cultural de la humanidad. Y ahí decía que no es todo Valparaíso. Porque nosotros tenemos la Bahía de Valparaíso, una tremenda bahía con Viña del Mar, Concón. Ni siquiera es Valparaíso completo. El tema es que habría que definir cuál es el barrio histórico portuario de la ciudad de Valparaíso. Porque eso es lo que si tú te metes al sitio web de la UNESCO, eso es lo que está definido como patrimonio histórico. Entonces, yo recuerdo que, por ejemplo, en Quito, en Lima, en otras capitales latinoamericanas, tú te encuentras con que no toda la movilización pasa por el centro histórico, hay mucho más vías peatonales, existe como un área protegida que es el centro histórico. Pasa lo mismo en, qué sé yo, en Cartagena de India, que es un lugar precioso, todas las casas están pero cuidadosamente pintadas, pero no es todo Valparaíso. Entonces yo creo que quizás lo primero sería definir cuáles son los límites del casco histórico, como le llaman en nuestras ciudades, o cuál sería nuestro barrio histórico del Puerto de Valparaíso. Y ahí focalizar el esfuerzo, porque es como el lugar donde van los buses con los turistas, donde se venden, ¿cómo se llama?, los souvenirs, donde hay mayor vigilancia, donde se procura que no se raye, en fin. Pero yo creo que la primera tarea es definir de qué estamos hablando, hasta dónde llega, cuántas las manzanas que significan el barrio, ¿cómo se llama?, histórico, que es patrimonio cultural de la humanidad, porque a lo mejor el Cerro Placer es precioso, pero no está metido dentro del barrio del casco histórico. Entonces claro, yo creo que primero definir hasta dónde llega, y segundo, como dice Marcelo, involucrar a las personas, porque claro, tú dices, Marcelo, bueno, ¿cuál es el beneficio que tenemos? Bueno, el beneficio evidente, por lo que uno ha visto en otros lugares, es que el turismo se incrementa.
Y el turismo dice, vamos al barrio histórico, se baja todo el mundo, saca las máquinas fotográficas, venden los souvenirs, los restaurantes venden sus alimentos, ya, ok. Hay un beneficio económico, pero los porteños tienen que tomar conciencia de eso, y ahí yo voy al segundo tema de Marcelo, o sea, que haya una encuesta, que haya una información, definir cuál es el límite, ¿no es cierto?, qué significa económicamente, y en qué puede cada persona ayudar. Porque si los porteños no les interesa, el casco histórico se va a perder por deterioro, por abandono, por las cosas que siempre vemos que cuando le falta cariño, digamos, como le falta el cariño de mamá, como hacía el reclame, la cuestión se va a la punta del cerro. ¿O no, Marianela, usted que es mamá? Sí, el cariño a mamá nunca debe faltar, eso estamos totalmente de acuerdo. Pero mira, considero que el patrimonio de nuestro puerto, la verdad, está tan descuidado desde la administración actual y de las anteriores también, porque los recursos han estado y están ahora también, pero simplemente les falta la iniciativa de postular a los fondos. También falta de trabajo mancomunado, como le dije antes, un trabajo mancomunado entre gobierno, gobernación, municipalidad, sociedad civil. Bueno, estamos avanzando en algo en esta materia, ya pronto tendremos novedades sobre esto, principalmente saber cómo lo van a hacer y cómo cómo van a articular el movimiento entre gobierno, gobernación, municipalidad y sociedad civil. Lo que decía Marcelo es súper interesante, más que preguntarle a la gente, que también, obviamente, también se debería hacer, es hacer una campaña de difusión y de información, porque hay una desinformación increíble sobre todos estos temas. Como dije anteriormente, se está reactivando esta importante área de nuestra identidad como porteños, porque converjamos los turistas que vienen a Valparaíso por sus paisajes, sus visitas hacia el mar y la historia de nuestro edificio, pero creo que la consulta ciudadana sería muy buena, y un bálsamo de cultura, algo cultural, o sea, que se difunde en la radio, que se difunde en los colegios, que ahí ya me metí en el otra área, porque la verdad que la parte de educación también está al debe con todos estos temas. Porque yo recuerdo, yo estoy hablando hace muchos años atrás, cuando yo estaba en el colegio, nosotros nos llevaban a lugares históricos, nos explicaban qué lo que era, quién lo había creado, por qué razón se hizo tal o cual iglesia. Por ejemplo, la iglesia anglicana en el Cerro Concepción, nos llevaban siempre a verla, por qué se había hecho esa iglesia ahí, o nos llevaban a la iglesia de la matriz, hasta dónde llegaba el agua, historia de Valparaíso, historias de Valparaíso, historias de edificios de Valparaíso, y ahora tenemos que tener la historia del casco histórico de Valparaíso, todo lo que implica patrimonio de la humanidad, y creo que se podría incluso involucrar al Ministerio de Educación y al SLEP de acá de Valparaíso, e incluir algo ya sea en un ramo de historia o tal vez un ramo de formación general, de educar a los alumnos de chiquititos para que le empiecen a tomar cariño al lugar donde viven. Porque yo veo que los jóvenes de ahora no están ni ahí, no tienen ningún cariño al lugar donde viven. O sea, está más que demostrado, lo tienen destruido. Y son mayoritariamente los jóvenes que han destruido el lugar donde viven. Y hubo un momento cuando fue la insurrección social, que destruyeron supermercados, saquearon farmacias y lugares pequeños, y después no había dónde comprar, y ellos mismos, sus propias familias, después no tenían dónde comprar. Entonces, hay que hay que inculcar el amor hacia Valparaíso, el respeto a Valparaíso, y el respeto a la historia que Valparaíso tiene. Bueno, sí podría seguir hablando mucho más, porque soy muy apasionada por Valparaíso, pero la verdad es que hay que encontrar la manera de articular todas las entidades
que se podrían involucrar, incluyendo los fondos concursables del GORE, para pedir dinero, que de hecho la municipalidad 2 años que no ha presentado ningún proyecto, que recién ahora está presentando proyectos, 2 años que no ha presentado ningún proyecto y las platas han estado ahí siempre. ¿Y eso qué significa? Mala gestión. O sea, simplemente mala gestión, cero amor por Valparaíso, y decimos una vez más que Sharp no es porteño, porque no le tiene ni el más mínimo amor a Valparaíso, solamente un trampolín para su carrera política. Es lo que pienso de él, en realidad. Marcelo. Fuertes declaraciones, ¿no? Sí, mira, es que yo sigo con, y es bueno lo que tú señalas también, Enrique, cuando hablas respecto a los límites y qué es lo que definimos como patrimonio, porque a mí me da la sensación que también, bueno, yo tampoco soy porteño de nacimiento, pero sí me ha tocado estar en discusiones respecto a un poco el pasado, el presente y el futuro de Valparaíso. Y en algunas discusiones, ¿qué pasa? Que uno da la sensación que se establece esta ciudad-puerto versus esta ciudad patrimonial. Y entonces uno a veces, y de hecho uno lo vio con el tema del Molvarón, lo vio con la discusión que se generaban después con los containers ahí frente a la Universidad de Valparaíso, se ha visto con otras discusiones en todo lo que podríamos decir como el borde costero. Y siempre, o mucha gente discutiendo respecto a que como Valparaíso es una ciudad patrimonial, se puede atentar contra esto, y al final ahí hay una discusión de costo-beneficio, por lo menos desde mi formación profesional, que uno debería hacer. Y ahí la pregunta podría ser, si es que hay ciertos sectores que son patrimoniales y no toda la ciudad, nosotros vamos a poner al barrio, a Valparaíso al servicio del barrio patrimonial, o vamos a poner al barrio patrimonial al servicio de Valparaíso. Porque y las dos respuestas son obviamente distintas. Si vamos a poner a Valparaíso a disposición del barrio patrimonial, significa entonces que vamos a, por ejemplo, a rechazar proyectos que significan inversión, que significan diversificar de repente la función productiva de Valparaíso, y a diferencia, al revés, podemos decir que no, a diferencia, si que ponemos a Valparaíso, o en realidad el barrio patrimonial al servicio de Valparaíso, podemos tener otras fuentes de ingresos. Y yo creo que ha pasado en la discusión que nos hemos ido quedando más poniendo al barrio patrimonial como fuente principal, y poniendo a Valparaíso como al servicio del barrio patrimonial. Y yo creo que ahí hay un problema, y es una cosa que por eso yo creo que es relevante que los porteños y la gente que vive en Valparaíso tenga la posibilidad de tener claridad de cuáles son los beneficios de ser puerto, cuáles son los alcances que tiene, y también cuáles son las consecuencias. Valparaíso, en parte, también hay que reconocer que ha ido retrocediendo en términos de competitividad portuaria, porque se han rechazado proyectos en pos del patrimonio o de esta condición patrimonial. Entonces, esas cosas también la gente tiene que saberla. Y yo creo que esa discusión hay que darla, yo creo que esa conversación hay que tenerla. Y por lo que dice Marianela al final, porque vuelve un poco a esta idea de quien conoce, quiere, quien quiere, cuida. Porque en general, si uno no conoce bien la historia de Valparaíso, si no conoce bien cuáles son los pros y los contras de ser una ciudad patrimonial, poco interés va a haber de querer cuidar Valparaíso y esta condición patrimonial, y por tanto vamos a terminar descuidando, como ha pasado con Valparaíso. Entonces, yo creo que esa tarea es importante hacerla, y yo no creo, también, volviendo a la primera idea, que sea necesario que venga una emisora o un enviado desde Francia para tener este tipo de conversaciones. Y con visitas flash más encima, o sea, claro. como prueba sorpresa. Inspección, claro, prueba sin aviso, como diría el profesor, prueba sin aviso. Pero exacto. yo discrepo en cierta forma con Marcelo, para poder ponerle un poquito de color a la conversación, porque en realidad yo no creo que sean realidades antagónicas. O sea, lo que sí creo, y ahí coincido con Marcelo, es que tienen que ser unidades independientes. O sea, existe un sector portuario que requiere un determinado espacio, y hicieron un tremendo túnel para llegar sin pasar por la ciudad, y ese debe funcionar. Existe un sector industrial, un sector comercial,
y existe un sector de patrimonio histórico. Entonces, yo vuelvo a insistir que es muy importante definir los límites y definir por dónde pasa la locomoción, por dónde se instala la feria, por dónde está la parte universitaria, por dónde está esta joyita que tiene 80 manzanas, 40 manzanas, 30, no sé. Definir cuál es el área que queremos presentar como una especie de museo al aire libre de lo que es una ciudad patrimonial. Entonces, claro, pero eso a lo mejor no son más de 14 cuadras, 15 cuadras, no sé. Habrá que ver el mapa de Valparaíso y estudiarlo con calma para poder compatibilizar una cosa con otra. Yo me alegro mucho que hayas mencionado, Marianela, la Plaza Chaura, ¿no? Y eso no lo hablamos antes del programa, porque ahí está la casa de mi abuelo. Ah, Mi no te abuelo puedo era creer. un médico de aquí de Valparaíso, doctor Don Elías Cordobés, en los años antes del 900 y poco después del 900, y tenía esta casa de 2 pisos que está en el sector sur, más pegado hacia el cerro, digamos, de la Plaza Chaura. Y Ujú. claro, cuando tuve esa pileta tan bonita y todo, Sí, donde po. estaba esa cosa, yo me acuerdo de haber ido de niño, ahí donde están las puertas de madera de la farmacia No. Hay cosas que se pueden restaurar y concebir de que a lo mejor esa farmacia no va a competir con las cadenas grandes de farmacias, sino que a lo mejor va a tener estas como las boticas antiguas, ¿no es cierto?, de estos Y a eso, frascos a de eso, a vidrio. eso, a eso voy yo, lo que decía anteriormente. El alcalde o la municipalidad o el departamento que le corresponde no ha postulado a proyectos concursables, no ha pedido plata y la otra vez pidió plata por oficio. La plata no se pide por oficio, se pide a través de proyectos. De Y acuerdo. no ha habido por ejemplo, el sector Plaza Chaurran es un sector muy lindo, pero está deteriorado. Ahora, bueno, el edificio Tazara lo van a recuperar, Sí. pero también falta harto rato. Y nos faltan muy poco rato para que se acabe la primera parte del programa, exactamente 2 minutos con 47 segundos. Así que antes de que nos pille el acusete del tiempo, les vamos a contar algunas cosas a nuestros auditores para pasar la pausa musical y dejamos la discusión, ¿te parece, Marianela, de los proyectos para el próximo programa? Podría ser, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno, yo les puedo contar que hay una mezcla de sensaciones que viven los pasajeros de la nave Imagina al dejar San Petersburgo, maravillados por sus tesoros, pero también atónitos por las distorsionadas versiones oficiales sobre la cruel invasión a Ucrania. Hoy el buque se desplaza por el Golfo de Finlandia con rumbo general oeste, volviendo hacia el Báltico, para su próxima recalada en Helsinki, puerto capital de un próspero país de democracia parlamentaria, Finlandia. Recientemente, su primera ministra acogió el clamor popular y declaró su intención de unirse al más breve plazo a la OTAN, cosa que hoy día publican los diarios, abandonando una neutralidad de muchos años. Finlandia es miembro hoy de la Comunidad Europea, pero fue originalmente parte de Suecia y posteriormente anexionada al Imperio Ruso, dominación a la cual no quiere volver, después de haber luchado contra ellos en 1939 y contra la Alemania nazi desde el 41 al 44. Próximos a recalar en Helsinki, los pasajeros escuchan en YouTube a la cantante finlandesa Jenny Vartiainen. Invitamos a nuestros auditores a escuchar su dulce voz cuando ella se pregunta, ¿dónde está mi amor? Bueno, regresamos de nuestra pausa musical después de haber escuchado a la cantante finlandesa Jenny Vartiainen interpretando ¿Dónde está mi amor?, una canción con más de 12 millones de reproducciones en YouTube. Les recomendamos a nuestros auditores que un día como hoy, del año 1939, Alemania invadió Francia y en 6 semanas derrotó a las fuerzas aliadas. En nuestros días se van a cumplir 12 semanas de la invasión rusa a Ucrania, un país que resiste con un valor a toda prueba, sufriendo miles de víctimas y una destrucción aniquiladora. El Santoral católico celebra hoy a San Pancracio de Roma y Santo Domingo de la Calzada. Llame a sus amigos que están de santo. Un regalo de amistad siempre se agradece. Bueno, me Enrique, imagino que Marianela. ustedes conocerán algún domingo. Marianela, ¿tienes algún amigo domingo? Tenía un compañero Domingo en el colegio, pero la verdad que Domingo no es un nombre tan común hoy día, así como tampoco lo es Domingo. Bueno, hay muchos nombres que han ido desapareciendo y dentro de ellos también Domingo.
Ah, sí, yo tengo un Domingo Bustos de Arica, así que lo conozco, así le mandamos un saludo por si estuviera escuchando la radio Portales, que está en todo Chile. ¿Tú tienes algún amigo Domingo, Marcelo, no? No, No, muy bien. no, los conozco, pero no, ningún amigo que se llame Domingo. Ya. Y perdón si es que tengo alguno y se me está olvidando, pero no que me acuerde. Pero yo tengo uno ahí en el círculo, en el club, en el Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro, a don Domingo Mora, Montesino. Así que lo voy a llamar hoy día para decirle que está de santo y que no cuesta No, nada, pero pues total que se lo siempre se agradece, llamaste. como dices. Oye, y hoy es el día de las enfermeras, el 12 de mayo, Ah, pero muy Día de la bien. Enfermera. Y además, si no me equivoco, también se conmemora el Día de la Fibromialgia. Así Oh, que una enfermedad que es bien complicada. ¿Geronialgia? ¿Sí? fibromialgia. La fibromialgia. Ah, mira, ya, perfecto. Bueno, yo creo que las enfermeras se merecen siempre nuestro más Reconocimiento caluroso también. homenaje, sobre todo que hicieron esta lucha tan importante en el COVID y ayudaron a tantas personas ahí en primera línea, porque esa primera línea es la que vale la pena, ¿no es cierto? Ahí donde está el servicio al resto. Bueno, en la parte política, que es nuestra segunda parte del debate, hay muchas personas que observar el sostenido aumento del rechazo a muchas de las normas aprobadas por la Convención Constitucional, se están preguntando qué va a pasar después. Y si gana el rechazo es la pregunta. Aun cuando la Constitución vigente es clara en señalar que en esta eventualidad se mantiene el texto actual, una encuesta de Panel Ciudadano desde la semana antepasada nos dice que un 58% de las personas prefiere que la nueva Constitución sea redactada por un grupo de expertos. Un 54% opina que debería elegirse otra convención, mejor que la actual. Y un 48% cree que el Congreso debe proponer el texto definitivo. Frente a esas tres opciones, ¿qué opinan ustedes? Yo creo, a mí, vamos a ver otra convención, elegir otra convención, no, bajo ningún punto de vista, no. Yo también coincido. Sí, yo creo que se debería hacer lo que se debió hacer desde un comienzo. Y lo que hay que mejorarlo en el Congreso, por leyes. En Y, la y forma, claro. reformas, claro, y la gente, sabemos claramente lo que la gente quiere, lo que realmente la gente quiere, porque la persona que votó apruebo quería un país plurinacional, quería un país multicultural, quería un país plurilingüe, y yo creo que ni siquiera lo pensaron cuando votaron a prueba. Sí, es que claro, además que la representatividad no era la más adecuada. ¿No es cierto, No. Marcelo, que no era la más adecuada, no? Tú la otra vez lo planteaste. Sí, o sea, yo creo que se hizo como al final la ciudadanía quiso, y ahí Mm, como valor democrático hay que respetar al final al soberano, el soberano del pueblo, y si el soberano quiso hacer una convención, bueno, se hizo, digamos. Claramente sí habían falencias importantes respecto a temas de representatividad, o sea, había sobre representación de pueblos indígenas, había sobre representación de independientes, que al final terminamos viendo que fue un problema importante, y eso obviamente también distorsiona mucho la realidad y la discusión. O sea, probablemente si no hubiese existido esta sobre representación de pueblos indígenas, que hay gente que salió electa con veintitantos votos, digamos, no hubiésemos tenido probablemente la plurinacionalidad como eje central, ni un montón de cosas que hoy se están discutiendo. Entonces, yo más allá de la convención, más allá de la composición, o sea, más allá de la forma, del mecanismo de convención, me parece que el gran problema estuvo en la distorsión, en la composición. mm. Entonces creo que eso generó una tendencia relevante en la discusión que se terminó dando. Y además hay que también pensar que estábamos en un ecosistema, viviendo en un ecosistema muy afiebrado, o sea, estábamos en una situación que hace mucho tiempo no vivíamos de violencia, y eso también probablemente
influyó a la elección de los convencionales. Y eso, un ejemplo claro, es la baja cantidad de personas que salieron electas del sector que podríamos llamar derecha. O sea, si uno revisa los antecedentes históricos en distintas elecciones, independientes alcaldes, concejales, diputados, etcétera, uno veía que la cantidad de personas de derecha o que estaban vinculados a partidos de derecha siempre rondaba entre el 35 y 40%, y ahora estuvo muy lejos de eso, o sea, no alcanzaba a ser ni el tercio. Entonces creo que eso también generó una distorsión en la composición, y terminamos teniendo una convención muy, muy afiebrada en términos de ideas, muy descompuesta en proporciones, digamos, respecto a ciertos grupos, minoría o minoritarios, que terminaron influyendo en demasía en las discusiones que se estaban dando. Y bueno, si es que vamos a tener un nuevo mecanismo para volver a escribir un nuevo proyecto de constitución que va a tener estas mismas condiciones, yo también creo que el mejor camino es el Congreso. Sobre todo porque además en el Congreso hay dos cosas que nos permiten en cierta forma pensar que va a haber algo un poco mejor, que va a ser primero que los diputados no van a terminar su trabajo ahí, y por tanto las consecuencias que pueden haber también pueden ser consecuencias importantes. O sea, digamos, si tú escribes algo mal o tú terminas tirando el tejo demasiado pasado, tus electores también te pueden luego castigar. Ahora, de la misma manera, también hay que tener cuidado, porque si tú te pones demasiado, o sea, si nos ponemos demasiado rigurosos, o nos ponemos rigurosos, en realidad ni siquiera tanto, diputados van a tener incentivos también a escribir muchas cosas, porque eso también le significan votos. Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso. Y lo otro, porque además a mí me parece, y esto siempre también lo hemos conversado muchas veces, respecto al rol que tienen los partidos políticos. Un partido político en una democracia es relevante, por más que en general hay un mal desempeño de ellos hoy en Chile y haya un cuestionamiento más que justificado. Pero en general los partidos políticos cumplen un rol, y ese rol es mucho mejor que personas que van de manera independiente y que al final terminan saliéndose con las sorpresas que terminamos viendo en la convención. Entonces, el tener una cierta claridad de un marco en el que ellos juegan también permite mayor certidumbre y permite también un juego mucho más claro, más transparente a la hora de esta redacción. Entonces, en ese sentido, claro, yo me inclinaría también por un Congreso que haga un nuevo proyecto constitucional. Pero yo aprovecharía también, Enrique y Marianela, de aprovechar el momento en el que estamos viviendo respecto a la revalidación que tienen los técnicos, porque en algún momento también vivimos una cierta disminución de aprecio a los técnicos, como que los técnicos todos vivían en cualquier planeta, y había un comentario generalizado que al final dejemos a los técnicos de lado, y da la sensación con esta convención que los técnicos hoy en día han vuelto a revalidarse o han vuelto a validarse en la ciudadanía, y yo creo que también hay que aprovecharlo, eso, en un futuro proyecto convencional, en caso de que se rechace este proyecto. Sí, porque como tú dices, lo que ocurre es que si lo hacen los técnicos, digamos, abogados, expertos constitucionalistas, para decirlo derechamente, la gente va a decir que sí son entre cuatro paredes. Y si lo hace en el patio, a aire libre, se ponen a jugar con la pelota y hacen cualquier cosa, digamos. Entonces, a lo mejor lo que hay que buscar es una solución media de compromiso. Ahora, yo he escuchado... Enrique, sí, súper breve, porque ya he batido harto la lengua, pero pongamos el ejemplo de lo que se hizo para la Constitución del 80, o sea, claro. Primero se le pidió a expertos que hagan una constitución, y luego de eso pasó a la clase política para que ellos hicieran las modificaciones y todo. Yo creo que es un buen modelo, o sea, creo que podríamos sacar lo mejor de los mundos con ese modelo. No con los 7 años que demoraron, claramente, pero sí se podría hacer algo con eso.
Pero la Marianela está con ganas de hablar, pero lamentablemente le voy a quitar 2 minutos. No hay problema. Yo Pero, espero. no, pero yo creo que ahí lo que dice Marcelo es que es cierto. O sea, el Congreso tiene la potestad constituyente. Porque si la convención se nombró por un acuerdo político del Congreso. Entonces, lo que tiene que hacer es recuperarla, porque supongamos que estamos viviendo el 5 de septiembre, y ya todas las radios nos dijeron, y la televisión, y los diarios publicaron de que había ganado el rechazo por 56 contra 42. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? En ese momento, el Congreso podría decir, bueno, apliquemos el artículo 142, y el artículo 142 dice que en caso de ser rechazada la materia propuesta a la ciudadanía, sigue vigente la actual Constitución. O el Congreso podría decir, bueno, a ver, esta gente trabajó en forma equivocada, cometió muchos errores, pero podemos arreglarlo, entreguémoselo a un grupo de expertos que trate de conciliar el texto con la realidad y el consenso de las personas, y después lo votamos, pero el trabajo lo hacen los expertos. Ahora, hay una proposición bien interesante que propuso Edwards hoy día. Dijo, está la Constitución del 2018. Dije, ¿qué Constitución del 2018? Si no hubo ninguna. Pero hubo un proyecto de reforma constitucional de la presidenta Bachelet al término de su mandato. Sí. Entonces dijeron, hagamos una constitución transitoria. O sea, no nos quedamos con la del 80, ni con la del 2005, ni la con el 2022, sino que nos quedamos con la del 2018, en forma transitoria, hasta que un grupo de expertos la corrija. Bueno, yo no sé qué piensan, porque ahí es una postura nueva. Yo estaba preparado para esas tres, ¿no es cierto? Que fuera un grupo de expertos, que fuera una nueva convención, o que fuera el Congreso, pero que haya una constitución transitoria del 2018, porque ahí yo vuelvo a lo que planteó Marcelo, es como cuando tú tomas una decisión en medio de una discusión muy airada, con tus amigos, con tu señora, qué sé yo, y es el peor momento de tomar la decisión. Entonces, claro, a lo mejor una constitución transitoria le da un poco de aire, enfría los ánimos, y ya se puede tomar una decisión más responsable posterior, cuando se hayan hecho los ajustes. ¿O no? ¿Qué piensa la futuróloga doña Marianela Antonucci? La verdad que tanto como futuróloga no, pero, o sea, si de solo pensar en la Constitución hecha por Atria, saca inmediatamente la familia como centro de la vida del ser humano. O sea, ya ahí ya no me gustó ya, partiendo por eso. Yo creo que las normas fueron bien claras. Se aprobaba la nueva Constitución, se empezaba a usar esa Constitución. Se rechazaba la Constitución de la constituyente, volvíamos a la actual. O sea, para mí no hay otra. O sea, y si nos quedamos con la Constitución de las cuatro generales, del ACO, del 80, como quieran llamarle, de que se pueden hacer mejoras, se pueden hacer. Y eso lo debe hacer el Congreso. Ahora, quedarnos con la Constitución de Atria, no estoy, pero en absoluto de acuerdo, en absoluto. Que Bachelet lo quiso pasar, no funcionó, no llegó a ni siquiera a mostrarla, y que ahora venga a salir a la luz la Constitución de Atria, no me parece. Aparte que Atria es un tipo muy inteligente, no lo puedo dejar de reconocer, pero no es de mi agrado total, ni de mi tendencia tampoco. Así que no estoy de acuerdo con esa parte de la Constitución del 2018, en absoluto, no. ¿Qué te parece? Bueno, pero Marcelo, es que la Marianela nos está colocando entre blanco y negro. Pero la pregunta era si existía el gris entre medio. Porque el gris mira, son estas tres opciones. Yo estoy en desacuerdo respecto al tema de la constitución transitoria, porque la constitución al final no es una política pública, no es algo, entonces hay que partir de la base de que la constitución es la base
de todo lo que, de todo, digamos, el imperio de ley. Entonces, Es la espina dorsal de claro, todo. entonces tú no puedes estar cambiando, y por eso también las constituciones en general y los países que son exitosos en términos de resultados institucionales y todo, no son países que cambian sus constituciones cada 3 años, cada 4 años, sino que son constituciones que son de más larga vida. Entonces, que nosotros estemos cambiando una constitución, ocupando una intermedia, esperando que salga la otra, a menos que esta constitución transitoria casi no genere ningún cambio. Es muy parecida. Es muy Que parecida. tenga que ser, claro, muy parecida a la actual, en realidad no tiene mucho sentido entonces que la ocupemos. Eso es lo primero. Yo, en general, creo que si vamos a hacer un cambio, tenemos que mantener la que tenemos, y cuando esté el resultado de esta constitución nueva lista y aprobada y todo, y se decida cambiar, ahí pasar a la nueva. Ahí sería el primer comentario. Y segundo, yo no estoy tan de acuerdo con Marianela en el sentido de que yo creo que la gente, y luego, bueno, también lo hemos conversado, ¿no? Que yo creo que a la gente, erróneamente o no, yo creo que erróneamente, pero la gente erróneamente entendió que los males de Chile pasan por el cambio constitucional. O sea, yo creo que la gente erróneamente cree que los problemas de pensiones, que el problema de salud, que el problema de educación y todos los otros problemas que tiene Chile es producto de la constitución actual. Entonces, a mi parecer, al final la gente, si uno le da a elegir entre aprobar esto y quedarse con la constitución actual, yo creo que la gente probablemente va a elegir cambiarla. Entonces yo creo que ahí es donde uno debería hacer el análisis. O sea, yo creo que este proceso puede fracasar, este proyecto constitucional puede fracasar en el sentido de que el proyecto que nos presenten los convencionales a la gente no le guste. Pero yo creo que la gente no se va a quedar con la idea de que quiere quedarse con la Constitución del 2005, sino que existe una idea generalizada que la Constitución se tiene que cambiar. Entonces, creo que el quedarnos en la idea de que el 4 de septiembre, después de gana el rechazo, y el 5 de septiembre la Constitución sigue la del 2005 como si no hubiese pasado nada y en el status quo, creo que sería un error grave. Creo que al final lo único que estaríamos generando es pavimentar o generar espacios para terminar en una situación igual a la del 18 de octubre, a mi parecer. Entonces, por algo también el cambio constitucional ganó con un 80%, o sea, casi 78%. O sea, la gente tiene una idea de que quiere cambiar la Constitución. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Claramente ahí cambia, y yo creo que gracias a Dios la gente también ha ido bajando un poco las pulsaciones, se ha ido bajando la fiebre octubrista y ha empezado a entrar en razón y a darse cuenta que no cualquier cosa es mejor que lo que hay. Pero eso, o sea, no porque cualquier cosa es mejor que lo que hay, significa que lo que hay es bueno para la gente. No, por eso yo dije que es cambiable, es modificable, es mejorable, de todas maneras, se pueden hacer modificaciones, pero quedarnos con las de Atria no me parece, y con lo que están haciendo allá adentro con el derecho al ocio tampoco, no me parece. Pero sí creo que hay que mejorarla, y de que hay que hacer cosas nuevas hay que hacerlas, porque la sociedad lo está pidiendo. O sea, aquí esto es transversal, no solamente de derecha, de izquierda quieren cambio. Yo creo que todos queremos cambio, algún cambio dentro de la Constitución, de la que tenemos hoy. Yo creo que hay muchos cambios que se requieren, porque la sociedad ha cambiado, la gente ha cambiado, el país ha cambiado, el mundo ha cambiado. Entonces se requieren cambios, pero no así tan profundos como los que pretende hacer la Constitución, los constituyentes en este momento, donde lamentablemente el grupo que al menos me representa a mí son minoritarios, y aunque todos voten en contra, igual si todo el resto vota a favor, van a perder igual. Así que lamentablemente no tenemos ni siquiera el tercio como para poder frenar algo. Pero sí, hay que hacer cambios, totalmente de acuerdo. Como decía el vasco, tendrá gusto a jabón, pero es queso. Mira, yo creo que a lo mejor puede pasar una cosa que no teníamos prevista en la conversación anterior. ¿Y qué pasa si hace una modificación al artículo 142 antes del 4 de septiembre?
Por ejemplo, pues, el artículo 142 le dicen, no, si en caso de que sea rechazada la materia sometida a plebiscito a la población, entonces el Congreso hace las reformas. Y no tenemos ni la nueva ni la vieja, sino lo que el Congreso defina. Es que yo creo que sería pegarnos un balazo en los pies. O sea, yo creo que Sí, ya. sí, porque más allá de... Lo que pasa es que, mira, si nosotros creemos que la Constitución, o sea, la opción rechazo va a ganar, entonces yo no veo por qué vamos a tratar de adelantar un resultado, por ejemplo. O sea, si es que el resultado nos gusta. Si el resultado no nos gusta, en el caso, por ejemplo, lo apruebo, tampoco le veo tanto sentido porque tampoco tienen el quórum para poder hacerlo en el Congreso. Entonces, ¿para qué vamos a ensuciar un proceso que hasta el momento, nos guste o no, ha sido un proceso que ha sido democrático, tuvo una instalación, tuvo una conformación con las reglas que habían y se supone que el 4 de septiembre tiene un resultado final? Entonces, ¿para qué ensuciar el proceso? Yo creo que lo mejor es que el proceso termine, si es que los resultados sean los resultados que salgan, pero tener un plan B, que es lo que responsablemente siempre debería existir. O sea, si es que gana el apruebo, tener el plan de cómo sigue este cambio constitucional, y si pierde, cuáles van a ser las alternativas que van a existir, que es un poco la conversación que estamos teniendo. No veo cuál sería el sentido de tratar de ensuciar el proceso. Me parece. O sea, tú dices, nos vamos con el plan B, o sea, dejemos que el agua siga circulando y llegado el momento de tener el resultado real, aplicar el plan B. Ahora, ¿quién hace el plan B? ¿Cómo se ponen de acuerdo? Yo lo único que podría decir a modo de chanza, digamos, es de que hemos mejorado el lenguaje. Aprendimos que hay cosas que son incomerciables, como el agua, que existen sistemas plurinacionales, que en vez de pagarte el precio de mercado te pueden pagar el justo precio, que es lo que te quieren pagar, digamos. Entonces hay una serie de cosas bastante raras, digamos, que cualquier persona podría darse cuenta que no funcionan. El problema es que si la Constitución sale blindada con cerrojos, porque siempre se decía que la Constitución del 80 tiene cerrojos que impiden hacer cualquier cambio, y se le han hecho cualquier cantidad de cambios, pero si esta dicen que quieren ponerle 4/7 para cambiarle una coma. Entonces, si gana el apruebo, no hay ninguna posibilidad de cambiarla después. Entonces eso también la gente debe tomar conciencia sobre ese riesgo. Nos queda 1 minuto y no podemos terminar nuestro programa con puras malas noticias. Alguien siempre tiene que perder, ¿no es cierto, Marina? Pero, bueno. Sí. Pero mira, yo creo que como buena noticia de cierre, es que este año las juntas de vecinos de toda la comuna de Valparaíso pueden postular al Fondo de Desarrollo Vecinal, FONDEVE. Para ello tendrán que colocar un menor aporte propio, pues hay una disminución notable del 5% a un 1%, contando con una inversión de hasta 250 millones. Algunos proyectos concursables de inversión para comunidades vecinales, infraestructura física, seguridad ciudadana, mejoramiento de áreas verdes, accesibilidad y señalética para personas con discapacidad, equipamiento e implementación de prevención COVID-19. Cabe mencionar que desde el año 2019 no se realizaban estos proyectos, así que les recomendamos informarse, organizarse y concursar. Entre todos podemos mejorar la calidad de vida de los porteños y el futuro del puerto principal. Con esta positiva noticia nos despedimos de nuestros auditores. Nos veremos, si Dios quiere, el próximo jueves en Radio Portales, la primera de Chile y la regalona de los porteños. Que también, chao. Que esté muy bien. Chao, chao.